Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos a darle a esto. A ver, no tan guay, el Paraguay. A, a ver, tú y tus titulares. ¿Qué carajo Por quieres? hacer un titular de cuando en cuando tonto, ¿no? Que también uno tiene derecho. No es Por mala, aquello de guay del Paraguay. no es mala eso, que en la zona que lo has clasificado. Sí, Va, es tonto, pero evidentemente si tenemos que poner un adjetivo al Paraguay actual, no sería el de guay. vale. Sobre todo después del domingo pasado, que se hicieron las últimas elecciones. El Paraguay es un país del que no se habla demasiado, incluso nosotros no hemos hablado mucho de él, Casi nada, sí. porque es un país bastante escondido. Es un país sin litoral que está situado en la zona central de América del Sur. Está entre Argentina, Brasil y Bolivia. Es una zona muy variada desde el punto de vista geográfico, tiene grandes extensiones de pantanos, bosques subtropicales y una región que comparte también con Brasil y con Argentina, que es el Chaco. Mm. El Chaco es una especie, por entendernos, para compararlo con algo nuestro, una especie de dehesa. Hay una más húmeda, otra más seca, o lo que en África llamaríamos sabana, Habana. que es el Chaco. Paraguay tiene algo menos de 7 millones de habitantes y tiene algunas obras civiles muy importantes, por ejemplo, la presa de Itaipú sobre el río Paraná, en la frontera con Brasil, que es una de las presas más grandes del mundo. Y bueno, pues todo esto viene a cuento de que recientemente se han celebrado elecciones presidenciales y han ganado los de siempre. Es decir, el Partido Colorado, porque allí va de colores la cosa. Partido Colorado que no tiene nada que ver con ninguna tentación marxista ni comunista ni nada por el estilo, porque la Asociación Nacional Republicana, que es su nombre oficial, es un partido de derechas y bien de derechas que lleva gobernando nada menos que 71 años en el país, excepto un periodo que ahí sí que fue conocido Paraguay, que es del 54 al 89, que también es una buena temporada, donde gobernó la dictadura, una de las más sangrientas dictaduras de América Latina, del general Alfredo Stroessner. Mm. Bueno, pues eso es lo que más o menos, por resumir muy brevemente la historia, pero ahora, este domingo pasado se han celebrado elecciones presidenciales y como digo, pues ha ganado el Partido Colorado. Parece que sea un cuento infantil, pero no tiene nada de infantil. Ha ganado con un triunfo bastante holgado Santiago Peña, que es el candidato del partido, del partido este, del Colorado, y que tiene una tendencia nacionalista, republicana y conservadora, según ellos. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, Peña, que es un economista, antiguo funcionario del Fondo Monetario Internacional, eh, además de ser un liberal en economía, es contrario al derecho al aborto, al matrimonio gay, en fin, todas las señas típicas que identifican la derecha más extrema, ¿no? Mm. Eh, el triunfo, como digo, ha sido muy rotundo porque ha ganado, ha conseguido mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es un estado bicameral como el nuestro y ha ganado en 15 de las 17 gobernaciones, lo cual le deja un escenario muy cómodo para un partido más que acostumbrado a ejercer el poder sin apenas oposición, salvo en todo caso la de sus propias filas, que a veces siempre sale algún candidato respondón, porque allí la sucesión es a dedo, como no podía ser menos, y siempre hay alguno desde dentro del propio partido que no está de acuerdo porque pensaba que debería de serlo, ¿no? Entonces, bueno, se va sucediendo a sí mismo
Algunos analistas lo han calificado como un ejercicio de gatopardismo político, es decir, como bueno, la famosa frase del gato pardo de cambiar algo para que nada cambie, pero yo no lo calificaría ni de eso. En todo caso, se trataría de no cambiar nada para que nada cambie. Es decir, ahí no hay ningún tipo de modificación de una legislatura a la otra. La oligarquía de grandes propietarios tiene totalmente controlado el proceso electoral y ayudado por sospechas de algunos fraudes, pues van sucediéndose a sí mismos una vez tras otra. A pesar de ello, ha habido bastante bronca esta vez. Ha habido 10 policías heridos, 59 personas detenidas y hubo unas protestas bastante violentas después del triunfo de Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado. Bueno, los manifestantes obviamente rechazaban los resultados electorales, denunciando diversos fraudes. Así que bueno, me apetecía que comentáramos un poco este país que, como digo, es bastante desconocido y bastante ignorado en la prensa y en las redes, y la conclusión de esta especie de estado de inmovilismo histórico es que, pues eso, que no es tan guay el Paraguay. Esa sería la conclusión. Muy bien, pues información interesante, pues por lo que tú dices, que es cierto que de Paraguay se habla muy poco, por lo menos esa sensación también la tengo yo. Así que el que quiera saber más... Está encerrado ahí un poco como entre Argentina, Brasil y Bolivia, o sea, sobre todo Argentina y Brasil son los dos grandes gigantes de la zona, y se queda un poco así tapado, digamos, ¿no? Pero bueno. Muy bien, vamos más cerca. Francia. ¿Y después del 1 de mayo qué? ¿Qué? Bueno, pues después del 1 de mayo habría que replantear. El 1 de mayo era como una especie de fecha histórica donde se confluían todas las manifestaciones en contra de la nueva ley de subida de la edad de jubilación que se habían producido desde primeros de este año, y que, bueno, habría que, como digo, hacer un replanteamiento, por lo menos una parada para ver el horizonte, ¿no? A ver cómo se presenta. Porque lo cierto es que Macron tiene bajo su control el poder judicial, con los jueces afines, el legislativo con una asamblea con una mayoría bastante cómoda, y por supuesto el ejecutivo, que lo nombra él, porque recordemos que Francia es un estado presidencialista con un jefe de gobierno a su medida, lógicamente. El jefe de gobierno casi no aparece. Conocemos a Macron únicamente. La gente más preocupada por la información quizás conozca nombres y caras de ministras y ministros, pero la información que tenemos por aquí todo gira en torno al señor Macron. Señor Macron es bueno, señor Macron es malo, Macron para arriba, Macron para abajo. Es decir, cierto es. Hombre, en Francia el presidente del gobierno sería una especie de lo que aquí llamamos vicepresidencias, ¿no? Es decir, a todos los actos importantes internacionales en política exterior y por supuesto en política interior, cuando hay que jugarse el tipo, pues evidentemente va Macron, ¿no? Es decir, como digo, desde la época de Gaulle es un estado presidencialista. Es decir, va el presidente de la República, no va el presidente o el jefe de gobierno, que no sería presidente. No, va el jefe de Estado. Es como si aquí fuera el rey. Sí, sí, sí. Vale. Es decir, que es una situación muy diferente. O sea, que así como aquí el rey no pinta nada, más que presidir desfiles militares y otras cosas por el estilo, o recibir alguna personalidad extranjera, aquí el que corta el bacalao en el día a día es el presidente del gobierno. En Francia, como tú decías, el presidente del gobierno es un segundón, es decir, una figura nombrada directamente por el jefe del Estado,
que es el presidente de la República, el señor Macron, Emmanuel Macron, y que pues prácticamente no pinta nada, ¿no? O sea, ahí cuando hay que exigir algo al Ejecutivo, la gente acude directamente a reclamárselo a Macron, vamos. Entonces, bueno, pues la situación está así porque Macron no tiene, por lo que ha dicho y demostrado en sus actos, la más mínima intención de revocar ni de forma total ni parcial la ley de reforma de las pensiones, ¿no? De hecho, el Consejo Constitucional francés, que es el equivalente a nuestro Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad judicial, sigue siendo en esencia un órgano político. Es decir, igual que ocurre en Estados Unidos, por otra parte, si recordamos la importancia que tiene el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, que es la última instancia judicial que tiene cualquier reclamación, pues en Francia parece ser que, según denuncian diversas fuentes independientes, el Consejo Constitucional o Tribunal Supremo sigue siendo un órgano político, vamos, nada de una visión equidistante de la judicatura, ¿no? Es un órgano con personas muy significadas, de hecho, incluso hay miembros, porque allí no está prohibido. Aquí sabemos que en el Tribunal Supremo cojean del PP o cojean del PSOE, allí no cojean de nada, allí son directamente miembros de partidos políticos sin ningún problema, ¿no? Y por lo tanto, el máximo órgano del Poder Judicial está totalmente politizado. Y en estos momentos politizado a favor de Macron, evidentemente. Si a ello le unimos que en el legislativo, en la Asamblea Francesa, tienen mayoría y el gobierno lo nombra a él, pues nos podemos imaginar que, como diría nuestro nefasto dictador, lo tiene todo atado y bien atado. Es decir, entonces la pregunta del millón es esa. ¿Es posible a día de hoy hacer retroceder al actual gobierno y frustrar una decisión adoptada por todas las instancias del poder? Además, a mí se me ocurre añadir que además Macron lo tiene fácil relativamente, porque ya no se va a presentar a más elecciones, ya ha caducado, no puede presentarse a una tercera elección, así que políticamente y electoralmente no le perjudica, no se juega nada, porque algún político voy a pensar, joder, en las próximas no me va a votar nadie, pero a él dice, pues a mí me importa un bledo, porque yo ya no me voy a presentar, no puedo. Además, sí, sigue, perdona. No, sí, es cierto. Lo que ocurre es que Macron es una especie de verso libre, ¿no? De verso suelto, Sí. porque el poder de la derecha tradicional en Francia era el poder representado por el gaullismo, es decir, por los sucesores del general de Gaulle. Eso fue degenerando, se llamaban los republicanos, ahí la república es, digamos, el símbolo del poder político, y los partidos republicanos y neogolistas han ido desapareciendo, y entonces apareció como el gran salvador de la derecha, que por supuesto se reclamaba de centro, él nunca ha dicho que sea de derecha. Pues se presentó el señor Macron, pero como digo, igual que ocurre en este caso, salvando las enormes distancias, porque al fin y al cabo Francia es una democracia, pero igual que ocurre con las dictaduras, tiene una sucesión muy difícil. Es decir, puede nombrar un delfín, pero no sé. En cualquier caso, aún queda tiempo de aquí a las próximas presidenciales y por lo tanto tiene tiempo de pensárselo. Pero en cualquier caso, para lo que importa en lo que estamos comentando, en estos momentos tiene en sus manos el poder absoluto en los tres sectores en Francia, ¿no? Y Francia había demostrado durante bastantes años que la pregunta si se podía hacer retroceder las leyes cuando había una fuerte resistencia popular, pues hasta no hace mucho había sido que sí, porque cuando se enfrentaba a movimientos sociales prolongados, muy resueltos y bien organizados,
y que además eran capaces de sacar a multitudes a las calles, pues el gobierno a veces se daba por vencido. Y su retirada era la demostración de que había otra forma de hacer política, que no pasaba por las urnas ni por los periodos electorales, y que había otras formas de hacerse oír, ¿no? Que parece que tenían claro que la vida democrática no podía reducirse a los periodos electorales y por lo tanto pues han pasado a mejor vida proyectos de todo tipo. Desde hace ya muchos años, ya en los años 80 se intentó sacar adelante una ley educativa sobre la autonomía de la escuela privada y 2 años después una sobre la selectividad universitaria y fueron las dos tiradas abajo, ¿no? Unos años después, incluso en el 93, se tiró abajo lo que se llamó el contrato de inserción profesional, que era algo aproximadamente a lo que aquí son los becarios, ¿no? Las becarias. En fin, durante muchos años las movilizaciones populares prolongadas y bien organizadas habían conseguido echar abajo leyes, ¿no? Pero prácticamente desde la crisis anterior, la de 2011, que no ha vuelto a ocurrir nada semejante en Francia, ¿no? O sea, desde entonces, no importa cuántos manifestantes haya, ni cuál sea la estrategia, las batallas populares que se han planteado fuera de los márgenes habituales del Parlamento y demás, pues han fracasado, es decir, no han conseguido, han habido movilizaciones sobre las leyes laborales en el 16 y el 19, otras también sobre la enseñanza. Entonces, lo que se ha impuesto es lo que hizo el modelo Thatcher contra los mineros, si recordamos en la época de Thatcher, es decir, sí. Mantenerla y no enmendarla y no retroceder ni, vamos, ni en sueños. Entonces, bueno, pues ahora les da igual, o sea, hay montañas, o habían hasta hace poco montañas de basura sin recoger, gasolineras desabastecidas, trenes cancelados, aulas cerradas, cortes de carreteras. Bueno, pues ahí están, aguantando, y aguantan tanto las perturbaciones en el metro como las manifestaciones en la calle, ¿no? Que durante estos meses han sido semanales, incluso a veces cotidianas, ¿no? Y cuando la situación se vuelve insostenible, pues lo solucionan con represión y más represión. Es decir, incluso algunos han convertido esa dureza de la represión en un atributo de quien ejerce el poder de la República. Parece ser que resistir a las acciones en la calle demuestra sentido de Estado, valentía política, en fin, todas las cosas que suelen decir los discursos. Así que el señor Emmanuel Macron se ha mantenido firme, esperando que, bueno, que colaría una vez más, ¿no? Ha impuesto su reforma de las pensiones con total brutalidad en la calle y ha ignorado totalmente un movimiento de protesta que, bueno, ha percibido claramente de qué iba la cosa, ¿no? Yo creo que nos hemos enterado hasta aquí. Él se habrá más que enterado de lo que le estaba jugando. Respondiendo además a una convocatoria de una junta intersindical inusualmente unida, es decir, estaban todos los sindicatos de acuerdo en las movilizaciones y así pues ha habido, bueno, ya lo hemos comentado en diversas ocasiones, millones de personas han salido a la calle y tanto en las grandes ciudades como en pequeños pueblos que nunca se las habían visto en semejantes movilizaciones, ¿no? De hecho, bueno, en Francia, igual que en España, hay diversas encuestas y los sondeos de opinión que habitualmente al gobierno del Palacio del Elíseo le encantan, pues contabilizaban las encuestas hasta un 70% de opositores a la reforma y hasta un 90% si solo se preguntaba a los afectados, es decir, a los trabajadores en activo. Y esas cifras en estos meses iban en aumento conforme el gobierno intentaba desplegar su pedagogía y los ciudadanos iban desmontando todas las mentiras que
los distintos ministerios intentaban hacer colar, ¿no? ¿Podría repetir los porcentajes? Es decir, el 90% de la gente que trabaja está en contra. Sí, el 70% en general, es decir, jubilados, pequeño comercio, etcétera. Y si solo se preguntaba a los trabajadores en activo, llegaba hasta el 90% los que se oponían a la subida de 2 años en la edad de jubilación. Pero muchísimo eso, ¿eh? Prácticamente unanimidad absoluta entre los currantes, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso que te decía, o sea, se han ido en diversos artículos y publicaciones en las redes y demás, han ido desmontando todas las mentiras, esa de que no es necesaria ni justa, de que protege a las mujeres, de que garantiza una pensión mínima de 1.200 euros. Entonces, bueno, pues todo eso se ha desmontado convenientemente, se ha argumentado, ha habido una inusual unidad sindical de todos los sindicatos, o al menos de los más importantes, y que allí no tiene nada que ver con lo que aquí se llama agentes sociales, es decir, allí no firman cualquier cosa. Y bueno, pues parece ser que la única razón válida son las recomendaciones de la Unión Europea, pero que han sido incapaces de convencer a los franceses de ninguna de las maneras, ¿no? Así que Macron pues, ha elegido imponer el proyecto pues, por las bravas y incluso ha utilizado todas las triquiñuelas habidas y por haber desde el punto de vista parlamentario que en la Asamblea Nacional es donde tenía una mayoría más justita, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sacado del baúl de los recuerdos antiguos artículos para limitar la duración de los debates. El caso más conocido ha sido a mediados de marzo, desenfundó un artículo que se hizo famoso, el 49.3, que organizaba, autorizaba prescindir del voto de los diputados. Es decir, lo que aquí es un decreto ley, vamos. Sí. Cuando viera que si lo pasaba por la Asamblea Nacional tenía peligro de que se lo echaran para atrás, pues prescindía del voto de los diputados y lo imponía directamente y punto, ¿no? Entonces, bueno, resulta un método bastante inusual para un presidente que se llena la boca siempre de ser el paladín del mundo libre, ¿no? Y en sus discursos se dedica a fustigar a los autócratas, a los regímenes autoritarios que no tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía. Bueno, pues ahora él ha hecho exactamente lo mismo, ha convertido en títere al Parlamento y ha silenciado a la oposición. Es decir, que, como digo, resumiendo, su reforma de las pensiones, que por supuesto va a repercutir en la vida de los franceses durante varias décadas, solo la han votado unos senadores designados por sufragio indirecto y que por supuesto han puesto esmero en proteger su propio régimen especial, es decir, que eso no les afecta a ellos. Y los 2 años de trabajo añadido, impuestos sin aprobación de la Asamblea Nacional, descansan sobre una única legitimidad, que es una institución como el Senado, dominada por un partido, el partido Les Républicains, los republicanos, el antiguo gaullismo, y que en las últimas elecciones no superó el 5% de votos. O sea que ellos son los que, frente a ese 90% que según las encuestas no estaba de acuerdo, pues con un 5% de votos han impuesto la reforma de las pensiones. Y que curiosamente en las votaciones no estaban a favor las principales formaciones de la oposición, tanto por la derecha el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, como por la izquierda la Francia Insumisa de Mélenchon. Entonces, bueno, pues el argumento de Macron es el de siempre, es decir, que aquí tantas veces no ha utilizado. Pues, él no ve el problema porque estaba en su programa presidencial, ganó las elecciones y eso significa que los franceses lo aprueban. Bueno, pues parece ser que no, ¿no? Si el 90%
¿no? de los que curran no quieren y el 70% de la población en general tampoco, pues... Ya, pero el argumento es ese, es decir, la multitud no tiene legitimidad frente al pueblo que se expresa en las urnas. Es decir, que aquí lo que vale es lo que han dicho las urnas y por lo tanto, por mucho que salga el país entero a la calle, eso da igual. Lo que importa es los que votan, vamos. Bien. De todas maneras, quizás no haya terminado aún la movida. Me refiero que los sindicatos y la gente en Francia no ha dicho que se va a su casa al sofá a llorar. Ha pasado el 1 de mayo, ha sido una movilización muy importante, pero no han dicho que se retiran, ¿no? Que yo sepa. No, yo lo único que he dicho es que a partir del 1 de mayo, como fecha simbólica, Sí. iba a haber una especie de stand-by para replantearse un poco la estrategia a seguir, porque evidentemente no puede estar sacando millones de personas a la calle durante años. Es decir, habrá que cambiar la estrategia, las tácticas, en fin, ver, aprovechando como digo, hay una gran unidad sindical y que la gente, pues, por lo que hemos visto y leído, incluso en diversos reportajes, eh, parece ser que la unión de los trabajadores contra su prolongación de la edad de jubilación, la unanimidad es prácticamente absoluta y por lo tanto va a continuar. El tema es cómo va a continuar o qué estrategia van a seguir a partir de ahora, porque la gente también se quema, ¿no? Es decir, llega un momento en que se lo plantean, ¿no? Porque no se trata de tener razón. Es decir, de hecho, el señor Macron salió solo con el 20,7% del censo en la primera vuelta. Es decir, luego ocurre que la segunda, igual que pasa aquí en España, sacan al coco anunciando que viene la derechona, que viene Le Pen, y entonces todas las formaciones de izquierda, pues bueno, pues Le votan con la nariz tapada, vamos. sí, con la nariz tapada, pero gracias a eso es presidente, ¿no? Sí. Incluso él hizo unas declaraciones, por lo menos fue sincero, que decía, sé que muchos de nuestros compatriotas me han votado no para apoyar las ideas que propongo, sino para cerrar el paso a la extrema derecha. Sí, bueno. Hombre, si no dices otra, pues evidentemente. Pero eso no es obstáculo para que con el 20% del electorado, es decir, la quinta parte del electorado francés, pues esté imponiendo unas leyes en contra de una inmensa mayoría de trabajadores, ¿no? Entonces, volviendo a lo de antes de que mandan las urnas, debía de hacer esa misma reflexión, que tiene el 20% y lo demás es coyuntural y más que a favor de él, contra Le Pen, que ahora está contra las pensiones, ¿no? Contra la reforma de las pensiones. Es decir, que el razonamiento primero de lo que digan las urnas, bueno, las urnas te apoyaron un 20%. Después los otros han votado contra la extrema derecha, no a Claro, favor. pero la segunda vuelta, lo siento, Es evidente, habéis ¿no? votado por lo que habéis votado, pero el hecho es que la papeleta me la habéis metido a mí. Entonces, pues bueno, En fin, la democracia participativa esa que sí, dice. eso es para los que todavía creen en el parlamentarismo y todo eso. Vale. En fin, veremos, seguiremos informando y veremos cómo toda esta gente que ha salido a las calles se reconstruye y se lo vuelve a plantear y veremos cómo sigue la lucha. Mm, Porque yo estoy de acuerdo contigo, la lucha evidentemente no ha acabado. mm. Bien. Lo dejamos ahí. Sí, Pues vamos a otros lugares. Volvemos a irnos un poco más lejos. Kurdistán, lo que pudo haber sido y no fue. De momento, pero no fue. Vale. bueno, de momento no fue. Mañana quién sabe lo que nos deparará el futuro. Sí. Pero de momento la cosa está bastante oscura. Cuéntanos antes, sitúanos geográficamente en la región, bueno, Kurdistán, aunque la mayoría de nuestra audiencia lo sabe, pero no viene mal recordar. Kurdistán no es un lugar fácil No es un de país. situar geográficamente, Sí. porque el pueblo kurdo es uno más de los pueblos sin Estado
y su población está repartida entre 4 que sí que lo son, que sí que son estados. Los kurdos están en Irán, Irak, Siria y Turquía. Es decir, que la zona afecta, es decir, lo que es la población kurda del Kurdistán pilla cachos de cada estado. sí, pilla una región de Irán, del Irán de los ayatolás, una región de Irak, que es donde más fuerza tienen, después del desastre que montaron los yanquis allí en la guerra del Golfo, pues ellos consiguieron una autonomía bastante amplia en la zona norte. Después en Siria, que también tienen un territorio bastante controlado por ellos, a partir del desastre de la guerra de Siria. Y después en Turquía, que es donde peor lo tienen, porque es donde más reprimidos han estado siempre y donde más envía el ejército Erdogan, los envía el ejército directamente a cargárselos, ¿no? Incluso a veces entran en Siria tranquilamente, porque como en Siria aquello es casa Pepe, que se dice, pues entran los turcos por allí para reprimir a los kurdos, ¿no? Entonces, bueno, la situación está complicada porque están empezando a tener enfrentamientos entre ellos, que eso es lo grave. Es decir, en septiembre del 17, el gobierno regional del Kurdistán, de la zona iraquí, organizó un referéndum a favor de la independencia del enclave este autónomo kurdo que ocupa la zona norte de Irak, ¿no? Yeah. Bueno, pues evidentemente los kurdos votaron masivamente, más de un 90% a favor, pero la iniciativa independentista no prosperó, sobre todo por la negativa del gobierno central de Irak, el gobierno de Bagdad, a ratificar el resultado de este referéndum. Pero no solo eso, sino también por la oposición de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos y Rusia. Ahí China, de momento no se ha metido. Y, bueno, influidos por los vecinos de la zona, sobre todo Arabia Saudí, Irán y Turquía, se negaron a aceptar el desmembramiento de Irak. Este fracaso debilitó a los kurdos iraquíes, que desde entonces, bueno, han tenido que ceder importantes territorios a las fuerzas del gobierno de Irak, ¿no? Incluida la estratégica ciudad de Kirkuk, tristemente famosa por la represión que ha habido allí, ¿no? Entonces, más al oeste, en Siria... Hacia Oriente, que se dice, ¿o no? Sí, hacia Oriente, el noreste de Siria. Sí. El oriente de Irak. De Irak. Pues había una cierta autonomía, no había lo que llamaban, o lo que se llama, una Federación Democrática del Norte de Siria, que también es conocida por el nombre de Rojava, ¿no? Rojava. Sí, Rojava escrito. Y Rojava pronunciado, porque yo evidentemente no hablo kurdo. Y bueno, y el panorama no es menos triste, ¿no? Rojava concretamente vive bajo la amenaza del régimen sirio, del gobierno sirio, vamos, de Al-Assad. Y es objeto de ataques continuos por parte del ejército turco, que, como digo, entra en Siria como Pedro por su casa. Pero si la afirmación territorial kurda se ve frustrada por la geopolítica de las potencias, pues para agravar aún más la situación también se ve complicada por las rivalidades que enfrentan a los representantes políticos del pueblo kurdo, ¿no? Por hacer un poco de historia, para que veamos de dónde viene la cosa, el drama kurdo empezó tras el final de la Primera Guerra Mundial, que hubo una recomposición total de lo que era el antiguo Imperio Otomano. La región fue reconfigurada y dio paso a nuevos estados basados en criterios étnicos. Turquía, que era el centro y la capital del antiguo Imperio Otomano, luego los países árabes de la zona, Irak, Líbano, etc.
Y sobre el mapa ya los turcos quedaron configurados por el desinterés de las potencias de aquel momento como lo que decía al principio, un pueblo sin Estado, ¿no? Dividido, como hemos dicho, entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Los kurdos, porque habías dicho los kurdos quería decir. He dicho los turcos, pues Sí, perdón por el sí. lapsus, los Se kurdos. se entiende, pero para que quede claro, los kurdos. Sí, sí, muy bien, gracias. Bueno, pues en los últimos años el debilitamiento y el hundimiento de los estados iraquí y sirio con sus respectivas guerras parece que habían dado nuevas oportunidades a los kurdos Mm, para constituir una entidad nacional propia, ¿no? mm, Eh, y a pesar de que sus organizaciones militares, que también las tenían su ejército, en Irak y Siria fueron las principales aliadas de las coaliciones occidentales lideradas por Estados Unidos, en principio contra el régimen ba'athista de Saddam Hussein, mm, ya en 2003, y ya desde 2014 contra la Organización del Estado Islámico, mm, contra los fundamentalistas, mm. pues bueno, parecía hasta ahora que esta contribución había granjeado una ola de solidaridad y de apoyo internacional sin precedentes hacia los kurdos, ¿no? Fue coyuntural y aprovecharse de de la capacidad de lucha y de sacrificio que tenían los kurdos. Y Estados Unidos digo, pues os ayudo y me ayudáis. Y ahora, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Ah, claro, pero eso es tristemente es bastante habitual. Mm, Es decir, te utilizo cuando me interesa y cuando ya ha dejado de interesarme te abandono. mm, Es decir, eso es lo que ha pasado y actualmente pues han dejado las manos libres tanto a Irak como a Turquía mm. para la represión. Que se apañe. Pero eso, como digo, está ayudado porque las luchas internas no han desaparecido. Y en particular en el Kurdistán iraquí hay una gran rivalidad entre la Unión Patriótica del Kurdistán, la UPK, y el Partido Democrático del Kurdistán, el PDK, que nos recuerda la vida de Brian, ¿no? Sí, me las has quitado por segundo. Estaba pensando lo mismo. Vale, Aquello del Frente Palestino de Liberación y el Frente de Liberación de Palestina. sí, más o menos. Bueno, más o menos. Bueno, pues está la Unión Patriótica de Kurdistán y el Partido Democrático de Kurdistán. Mm, Y las dos formaciones disputan también el control de, ojo, esto es importante, de la producción de petróleo y el reparto de la renta petrolera, ¿no? ahí está. Ahí es una de las madres del cordero, es decir, Sí. la zona norte de Irak es una de las zonas petrolíferas más importantes del país y controla unas reservas de alrededor de 45.000 millones de barriles de petróleo, Mm, que supone la tercera parte de las reservas iraquíes, y entre 8 y 10 billones de metros cúbicos de gas. Con lo cual, no es solamente una cuestión de quítate tú que me pongo yo, sino que hay importantes intereses económicos detrás de todo esto. Así que bueno, pues la esperanza de un Kurdistán avanzado y moderno, donde las mujeres desempeñaban un papel decisivo, sí. pues bueno, parece ser que en estos momentos, el futuro ya veremos, pero en estos momentos se va desvaneciendo y viéndose enturbiada por las rencillas entre vecinos que nos recuerdan a la vida de Brian, Sí. pero que no suponen nada nuevo bajo el sol, vamos. Ujú. Ya aquello bueno, y hablábamos de ello, pues, del confederalismo democrático, Sí, que sí, no, ah, sí, las ideas en teoría eran muy buenas. sí, sí, de Ocalan, que desde la prisión, desde la cárcel, pues rectificó sus ideas que hasta entonces habían basado básicamente en marxismo-leninismo, pero después de leer a Murray Bookchin en prisión y de haber tenido contactos escritos y epistolares que se dice entre Bookchin y él mismo, Öcalan, el gran líder kurdo, pues cambió su política y se basó en eso que se llamó confederalismo democrático, o que se llama confederalismo democrático, de abajo arriba y muy cercano a las ideas de autogestión, libertarias, hasta cierto bueno, Bookchin es uno de los... Es que eh, no hay que olvidar una cosa muy importante, Manolo, y que explica
su acercamiento a Pushkin, Sí, que es que Pushkin, como sabes, es el paladín del municipalismo libertario. correcto. Y en los territorios kurdos la unidad organizativa social es el municipio. Claro. Y allí son los pueblos los que digamos que solucionan todas las cuestiones cotidianas y son los que dirigen un poco la vida social de la zona, ¿no? Y por lo Pues tanto es lógico que le gustaran las ideas de Pushkin, ¿no? por eso ahora pues ya no le gustan a nadie de los que mandan, de los jefes de los estados, tanto Siria como Irak, como al propio Estados Unidos y por supuesto los turcos, Turquía, bueno, estos de qué van. Confederalismo democrático, ideas de autogestión, decisión de abajo arriba, municipalismo libertario. Si antes era peligroso el Ocalan cuando era leninista, marxista-leninista, y él mismo lo ha escrito en sus libros desde la prisión, y ahora se me ponen estos, ya no se van hacia abajo, es decir, se me hacen socialdemócratas o liberales, sino que se hacen anarquistas. Madre mía, pues ¿cómo va Estados Unidos a seguir apoyándolos? Te utilizo y ahora apáñatelas con los... Claro, pero el problema es que si Estados Unidos deja de protegerlo con su paraguas, rápidamente Erdogan, que había Claro. bajado la intensidad de la represión, vuelve a entrar a saco y así estamos ahora, ¿no? Bueno, pues hay cosas que en Internet interesantes que recomendar a la gente si quieren leerlo, que busquen confederalismo democrático, que busquen Rojava, que busquen Kurdistán y todo esto que hemos contado así por encima, que a algunas o a alguno le puede parecer extraño y pueden estar pensando, ya están estos arrimando el ascua a su sardina, ¿no? Pues no, que lean y nos enteraremos un Y se poco informen y nos lleven a la contraria si hace falta. si hace falta, pero ahí está, ¿vale? Molt bé. Algo más Bueno, de... pues esperemos que la cosa evolucione favorablemente ¿Lo y que tiene? vuelvan a retomar ¿Lo lo tiene? del federalismo democrático. Sí, señor, esperamos y deseamos. Pero como tú has dicho, lo tienen difícil porque han sido abandonados por los que supuestamente en algún momento les podían proteger. Pero en fin, no. Claro, pero les podía proteger siempre que fueran sumisos a lo que ellos querían. Eso es decir, que eso de protegerlos era mucho decir, pero en fin, los utilizaron. Bueno, ¿a dónde va el voto LGTBIQ más? Sí, bueno, queda alfabeto para rato. Pueden añadir, que por cierto, haciendo una pequeña digresión, siempre me ha parecido ridículo lo de utilizar tantas siglas, ¿no? Sí, Es decir, se resumen con libertad sexual y punto, ¿no? Es decir, respeto a todas las opciones sexuales habidas y por haber, y las que vayan apareciendo y punto. pues Si no, ahora vamos a acabar con el abecedario. se ve que ya se está moderando un tanto en ese sentido LGTBIQ y han puesto ya un más, porque dicen, si no, esto es Hombre, claro, es impronunciable. que si no, ya te digo, acaban con el abecedario. Ay, Hasta la Z aún les queda. vale. Eh, Bueno, era a propósito, estaba leyendo yo el periódico del Salto sí, y ha publicado un interesante artículo sobre las próximas elecciones referido a lo que se conoce como el voto arcoíris. sí, Es decir, entonces ponía de relieve algunos datos interesantes que me apetecía comentar, si te parece. vamos a ello. Porque en esta ocasión, en estas elecciones, pues también las asociaciones LGTBIQ volverán a organizar sus campañas habituales del Vota Rosa. ¿eh? Aquí Pero, no son los colorados, aquí es rosa. pero ¿qué es bota rosa? Porque claro, gays, lesbianas y queer No, y ahora lo todos los veremos, porque es partidos. que por eso lo comentaba y lo traía a colación, ahora lo verás. A ver, Porque aparte de que todas estas siglas no son marcianos, son personas iguales que nosotros en derechos y obligaciones y por tanto no puede haber una legislación específica dedicada a ellos, sino únicamente que se avance en cuestiones de igualdad de derechos porque tienen exactamente los mismos derechos
tengan la práctica sexual que tengan. Eso es algo absolutamente individual, personal e intransferible. Y por lo tanto, bueno, pues como siempre en la campaña esta explicarán las principales reivindicaciones del movimiento gay y las comparan con los programas de los principales partidos políticos para averiguar cuál de todos se compromete con la causa, ¿no? Entonces, bueno, pues durante las próximas elecciones parece ser que para ellos para ellos tampoco, porque son muchos más, pero bueno, para las organizaciones que están con esto del voto rosa, la principal herramienta será esa para intentar influir supuestamente en las políticas que pondrán en práctica quienes ganen. Y recordar a lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers que tengan en cuenta sus necesidades específicas como personas que viven al margen de lo que se conoce como heteronormatividad. Es decir, que según ellos hay unas normas y unas reglas del juego concebidas para personas heterosexuales y que olvidan o ignoran las necesidades de una población que según estimaciones constituye un 10% del electorado, ¿no? Es decir, que una décima parte del electorado se considera de otras orientaciones sexuales no hetero. Entonces, bueno, eso en el caso de que ganen las izquierdas, porque si gana el PP y Vox, dudo que anden muy preocupados por este tipo de problemas rosas, ¿no? Eso es lo que te decía yo un poco. Después se da el caso de que en esos partidos de derechas y de extrema derecha hay personas con orientación sexual de este grupo. Sí, Gay, sí, no, si es que de eso iba el artículo. Sí. Parece ser que desde hace algún tiempo vienen apareciendo cada vez más votantes de derechas visiblemente gays Sí. y que incluso militan en los partidos que más activamente se oponen a sus reivindicaciones específicas, ¿no? Y el artículo hacía referencia a una encuesta efectuada por la consultora 40 decibelios, que no conozco, pero bueno, parece ser que era bastante fiable, y que había encargado esta asociación FELGTBI+, que aseguraba que de los cerca de 3 millones de votantes de otras opciones sexuales, se inclinan mayoritariamente por votar a partidos que defienden sus derechos, es decir, lo que se considera o se llaman izquierdas. Entonces, según esta encuesta, un 56% del voto arcoíris iría a parar a la llamada izquierda, es decir, PSOE, Podemos, Más País, etc. Pero un 31,5%, es decir, casi una tercera parte, acabarían en la faltriquera de la derecha, es decir, de Ciudadanos, PP y Vox. O lo que es lo mismo, un tercio de la población LGTBI vota a partidos reconocidamente LGTBI-fobos. Es decir, ¿que es una paradoja? Pues yo creo que no, no sé cómo lo ves tú, pero eso ya lo sabíamos y no es ninguna paradoja. Bueno, es una paradoja, pero es real como la vida misma. Bueno. Yo recuerdo una anécdota cuando se aprobó el matrimonio gay. Menos de una semana después ya había un matrimonio gay entre dos concejales del PP que se habían negado furiosamente a considerar la posibilidad porque eso no era de personas, un hombre y una mujer es la única manera de casarse, etc. Bueno, pues una semana después estaban casándose entre ellos. Igual ha sucedido con el divorcio, con el aborto. Es decir, sí, sí, está claro, pero que es preocupante que se tiren piedras a su propio tejado. Es decir, que un tercio de los votantes vote a partidos, ya no más allá de derechas o de izquierdas, sino a partidos que saben que van a legislar en su contra. Pero bueno, ellos sabrán. Quizás esas personas piensan que es más importante que su orientación sexual, que no dejan de tener cierta razón, pues son las propuestas económicas de organización social que presentan esos partidos, ¿no? Quizás sean conservadores en todo lo demás y en lo sexual como es algo en realidad, y así debía de ser, muy personal, muy
muy íntimo, muy de puertas para adentro, no tiene por qué ser nada público ni nada que haya que ir por ahí, salvo para reivindicaciones, manifestándose, salvo Claro, excepciones. pero Manolo, eso estaría claro y sería perfectamente lógico Sí, si los partidos en los que votan fueran neutrales en temas de diversidad sexual. tienes razón. Porque claro, o sea, si ellos no dijeran nada, bueno, pues yo como por otros motivos, igual considerados más importantes por ellos, pues estoy de acuerdo con los conservadores, pues voto conservador. Pero es que no solamente son neutrales, es que van a legislar y ya lo han declarado y ya han anunciado en repetidas ocasiones que van a luchar contra algunas de esas leyes, en concreto, por ejemplo, contra la del matrimonio gay. Mm. Ellos tienen claro que es una aberración y dicen, bueno, si se callaran, hicieran políticas en otros sectores, pero el tema de la diversidad sexual nos dejaran tranquilos, pero es que no, van a votar a gente que van a legislar contra ellos. Pero bueno, Bueno, así, una contradicción más dentro de las contradicciones de lo que son unas elecciones parlamentarias al uso, pero eso ya algunos ya lo sabíamos, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. exactamente, como diría tu programa, es lo que hay. Bueno, vamos con la frase del día, a ver cuál tienes por ahí. Pues hoy voy a comentar una frase de un conocido novelista norteamericano, Philip Roth, y que me hizo gracia no porque no lo supiéramos, pero sí porque nos hace reflexionar, ¿no? Dice Philip Roth, solemos ir por la vida con la sensación de que todos están equivocados menos nosotros. Sí, Es decir, es un fallo que tenemos muy a menudo. Y sí. si tuviéramos más en cuenta las opiniones de los demás, seguramente nos iría mejor, ¿no? No sé qué opinas de la frase, pero Sí, sí, muchas sí. veces... Nos pasa a todos en algún momento, a unos más tiempo, a otros Sí, menos, y además se corresponde con lo que vemos en Internet, con los tweets que nos llegan, con las páginas que visitamos, con todo. Es decir, demostramos que los demás están equivocados, a veces con nuestras propias acciones, ¿no? Demostramos, claro, pero, es decir, creemos que los demás están equivocados, tenemos la razón, porque además nos da la razón pues las redes sociales, los amigos que tenemos, es decir, formamos grupos de afinidad en todos los sentidos, ¿no? Es decir, es una prueba de eso, ¿no? sí, pero eso impide el diálogo. Sí, estoy Porque de claro, acuerdo. si tú vas a hablar, eso es como jugar al frontón. O sea, Sí. tienes una pared delante de ti donde tus argumentos no les llegan porque tienen claro que ellos están en posesión de la verdad y que somos todos los demás los que estamos equivocados y por lo tanto de qué sirve que yo esté intentando no convencerlos, sino simplemente intercambiar ideas Mm. para enriquecernos mutuamente. Entonces yo sí que tengo que aceptar sus ideas porque es el único que no está equivocado, pero en cambio él es impermeable a las mías. Pues bueno, pues apaga y vámonos, ¿no? En fin, me ha parecido una frase interesante. Es interesante. Pues la vamos a dejar aquí, ¿te Muy parece? bien. Pues la semana que viene más, si no pasa nada, y seguimos contando cosas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Salud y buen día. Salud.